actualmente están ya contaminados. Entonces, nosotros de acuerdo a eso debemos ir viendo luego con la práctica qué tipo de muestra y cómo es el tipo de muestra que vamos a tomar. Los tipos de secreciones o líquidos que podríamos decir que son estériles, según el líquido cefalorraquídeo, nadie debe tener bacterias en el líquido cefalorraquídeo. En la sangre no puede haber bacterias en la sangre. Hay ocasiones en las cuales se dice, teóricamente, que hay pequeñas cantidades de bacterias en la sangre. Cuando una persona se cepilla los dientes, mientras más fuerte, más puede haber pequeñas bacterias, pero es tan poca la cantidad de bacterias en la sangre que las células humanas pueden destruirla. Al defecar, una persona puede, por el esfuerzo, puede haber una pequeña translocación bacteriana y salir pequeñas cantidades de bacterias. Eso es importante conocerlo, porque hay algunas entidades clínicas, cuando la persona padece de algún trastorno a nivel de las válvulas del corazón, como se ve en una entidad llamada por ejemplo, fiebre reumática. Fiebre reumática, aunque no sea mucho del tema para ustedes, quiero hacerles nada más un pequeño bosquejo, ¿no? Fiebre reumática es un trastorno clínico que ocurre en las personas que padecen con mucha frecuencia amigdalitis. La persona que padece con mucha frecuencia desde niño amigdalitis, en algún momento el anticuerpo reacciona contra una sustancia que produce la bacteria, el estreptococo, y forma una sustancia, un complejo llamado complejo antígeno-anticuerpo. Ese complejo antígeno-anticuerpo que sucede contra cualquier cuadro infeccioso, normalmente no pasa nada, él se encarga de destruir el antígeno y ese antígeno destruido es parasitado por linfocitos nucleares y es llevado a los sitios de limpieza del organismo, que son el vaso y el hígado. Y ahí así es degradar esa sustancia. Eso sucede en cualquier persona. Pero en este tipo de lesión, este complejo antígeno-anticuerpo se equivoca y ese complejo forma una sustancia que nosotros llamamos acteno, que se pega por error en unos sitios del propio cuerpo, no lo reconoce como propio y por casualidad se pega dentro de las válvulas del corazón y pueden producir luego entonces una inflamación de ese corazón que queda así nada más, pero esa lesión, si no la diagnosticamos a tiempo por el antecedente, ella produce dolores articulares migratorios. Bajo esas circunstancias, ya nosotros cuando el niño nos llega, o la madre nos llega con el niño y nos dice que su hijo le dolía, sufre mucho amigdalitis, y además le dolía la rodilla, luego le dolía el tobillo izquierdo, y así iba el codo, que ya eso uno lo llama artritis migratoria. Ya uno sabe, clásicamente, que si ese paciente tiene esas dos características, es muy probable que vaya a tener luego una lesión del corazón en la válvula cardíaca. Y entonces ahí se van a pegar bacterias, posteriormente. ¿En qué momento? Cuando el paciente haga bacterias transitorias al cepillarse los dientes o al fumar en la defecación. Pero más que todo al manipular y manipulaciones dentales. Entonces son pacientes en los cuales nosotros le recomendamos a los padres que antes de llevarlo al odontólogo le den un medicamento, un antibiótico, para cuando le haya el procedimiento a las bacterias, ayudar a los polimorfosclares a destruir esas bacterias que van a hacerse con este bacteria. Hay otros sitios que debemos de saber que tienen bacterias de manera normal, ¿no? Se llama flora normal, que es la boca. Vean ustedes cuántas veces ustedes comiendo o algún muchacho en la familia no se muerde la lengua, no se muerde los labios y no le pasa nada. Porque nosotros tenemos un buen sistema de defensa en la boca, en la saliva, y tenemos una sustancia y además el tejido de la piel, aunque es muy frágil, es un tejido resistente para este tipo de agresiones y no nos pasa nada. Pero hay que saber que está muy contaminado. La punta de la uretra, la vejiga no, la vejiga es estéril, pero la punta de la uretra está contaminada.
porque tiene bacterias alrededor en el hombre y en la mujer más, porque recuerden que en la punta de la uretra está en la vagina, en la parte superior, entonces hay bacterias ahí así, que pueden ocasionalmente, y es muy importante saberlo porque hay un procedimiento para la toma de la muestra de orina para hacer cultivo de orina o para hacer un examen de orina, que tiene que hacerse, tiene que eliminar lo que llamamos el primer chorro de orina para que limpie esas puntas que están contaminadas y luego se toma la muestra de orina, lo que llamamos chorro de orina del medio, y así está clasificado, ¿entendido? Ustedes ya saben, las concentraciones, no recuerdo bien clásicamente, pero las concentraciones de bacterias aproximadamente en la vagina se dice que están por gramo de tejido, 1/10 a la 9. Imaginen ustedes la cantidad de bacterias que hay así, bacterias donde está el Escherichia coli, el bacilo de Loderlein, que es el que protege a la mujer y le da ese olor característico que tiene la mujer y los hombres también, en los genitales, y esto evita la aparición de otras bacterias produciendo patología. Es muy frecuente que a una muchacha le tomen una muestra que aparezca el bacilo de Loderlein, que usted no se tiene que apuntar, porque ahí mismo el laboratorio normalmente le describe que es flora normal del sitio que está. Igualmente en la boca hay una cantidad de bacterias, tenemos estreptococos, de bacterias anaeróbicas. Las bacterias anaeróbicas son las que dan ese mal olor en la boca, que no se puede evitar. Todo el mundo tiene mal olor, ¿verdad? Como decía antes, ni que coma perfume. Siempre va a tener, ¿por qué? Porque tenemos una concentración en la base de los dientes de 1/10 a la 9, 1/10 a la 10. Y en la parte rectal, 1/10 a la 12. Esas son aproximadamente las concentraciones de bacterias que hay. De ahí entonces, nosotros, basado en eso, nosotros vemos qué examen vamos a pedir en un momento determinado. Esta la vi ayer en mi teléfono y la copié de alguien que la tenía. Porque esto sucede, ¿verdad? Con frecuencia. Uno que aprende todo esto y cuando se lo preguntan, se lo da el otro día o en la tarde. La confiabilidad de los resultados en estos microbios depende de la calidad de la muestra. Por eso es que la muestra debe ser bien tomada, adecuada. Hay unas normas que más adelante que exigen los laboratorios. Más adelante vamos a nombrarlas, algunas. La siguiente. Esto siempre es importante. Para todo estudiante de medicina debe saber que tiene que lavarse las manos. Cada vez que toca a un paciente debe lavarse las manos. Cada vez que haya algún procedimiento debe lavarse las manos. A veces se hace difícil, no hay medios para lavarse las manos, a veces no hay lavamanos en algunos sitios, porque fueron eliminados por error de ingeniería hace algunos años, pero eso es muy importante y eso siempre lo van a escuchar ustedes en las charlas de enfermedades infecciosas, la importancia de lavarse las manos. Hay algunos que usan el gel, que esta no está mal. Yo al mío, yo le eché un poquito más de alcohol, por eso se ve más líquido que otro, ¿no? Para aumentar la capacidad bactericida. Esto no sustituye al lavado de las manos. El lavado de las manos preferiblemente con jabón líquido, pero puede usar jabón de tableta a falta de jabón líquido. Pero preferiblemente lavado de las manos con jabón líquido. ¿Bien? ¿De dónde vamos a tomar las muestras? Ya recuerden lo que les comenté, que hay líquidos que son estériles y otros ya que vienen ya contaminados de por sí, ¿verdad? De protección de la muestra del espécimen biológico para el apoyo, es simplemente para un apoyo clínico, recuerden, ¿entendido? El diagnóstico lo van ustedes viendo al paciente, trabajando al paciente, que también le dicen una celulitis, ya ustedes saben que es una celulitis. Uno clínicamente se aprende luego, aprenderán qué germen es el que produce más celulitis, cuáles gérmenes son los que producen con más frecuencia infecciones urinarias, cuáles gérmenes son los que producen con más frecuencia meningitis o infecciones punto de partida dentario. Eso ya uno se lo aprende por la cantidad de bacterias que hay en los diferentes sitios. Pero luego uno va a apoyarse en el diagnóstico del laboratorio para saber con certeza qué bacteria es, porque puede ser que una de las bacterias que aparezcan, por ejemplo, como en el caso de la celulitis o en los abscesos, sea resistente al antibiótico al indicante. Recuerden que los antibióticos vienen tomados
e inyectados. Es más fácil tomar su medicamento a que le inyecten a un paciente un medicamento. Pero si usted no tiene el diagnóstico preciso con certeza, una infusión urinaria, por ejemplo, y le reportan una Escherichia coli, uno sospecha que la infusión urinaria lo más frecuente es Escherichia coli. Hay otras bacterias que también pueden producir infusión urinaria, pero lo más frecuente es Escherichia coli. Es muy frecuente que la Escherichia coli sea sensible a ampicilina, ampicilina survactal, aunque no es para ustedes todavía aprenderse algunos nombres de medicamentos, pero sí, lo que quiero que me entiendan es el contexto general de lo que estoy contando. Es muy frecuente que sea sensible y uno le indica por comodidad para el paciente y para uno un medicamento que es tomado. Supongamos, uno va inclusive con el precio del medicamento, el que se lleva a nivel, que uno le indica tal medicamento, pero resulta que el paciente no mejora. ¿Qué es lo que le va a servir a uno? El cultivo. Porque ahí le sale si es resistente a ese medicamento y ve la sensibilidad. Y la sensibilidad entonces le dice que es sensible solamente a medicamentos inyectados en la vena. Que uno ve luego de esos medicamentos inyectados en la vena, cuál es más fácil para indicarle al paciente. Si es ambulatorio o si es hospitalizado. Porque puede ser que sea un medicamento de repente hasta a veces está muy costoso. El paciente no lo puede adquirir, no lo puede administrar, entonces es más fácil facilitarlo estando hospitalizado. Son varios factores que uno tiene que prever luego. Lo importante para aquí es para saber para qué nos sirve ese examen. Nos sirve para apoyarnos, para ver qué antibiótico le vamos a administrar al paciente lo más adecuadamente. Porque ya nosotros aprendemos en el curso de sus estudios, ustedes van a aprender anatómicamente, y fisiológico, y fisiopatológicamente, qué gérmenes están en diferentes sitios. Y lógicamente ustedes van a tener una idea de cuál infeccioso es y qué tratamiento inicial le van a colocar a ese paciente. Pero luego deberían de tener la capacidad de corregirlo si hay un error. Y el error se lo va a dar este examen de laboratorio. ¿Así es? ¿Quién puede tomar la muestra? Cualquiera puede tomar una muestra que esté capacitado para ello. Lo más conveniente es que sea el médico. En este caso, ustedes, los estudiantes de medicina, pero cuando ustedes estén allá estudiando en el hospital, les va a tocar tomar la muestra. Ustedes tienen que aprender a tomar la muestra. Pero también hay muestras que lo toman algunos bioanalistas o microbiólogos, enfermeros que están capacitados, o sea, el personal capacitado y el paciente previa instrucción. ¿Por qué? Porque la muestra de orina normalmente la va a tomar el paciente. Le deben de incluir al paciente cómo se lo va a tomar. Las otras muestras normalmente las vamos a tomar nosotros, o ustedes, o el personal de enfermería. Ya ustedes verán. Hay momentos en los cuales las enfermeras le dicen que ese es, ahora que digo la palabra, yo dicen que ese es el trabajo del médico. O sea, a ustedes les va a tocar tomar la muestra, aunque la pueda tomar el personal de enfermería. O la puede tomar bioanalista, pero la toca tomar ustedes la tienen que aprender a tomar. ¿Está siguiendo? Esta parte, concepto de flora normal, que es lo que había comenzado. Aquellas bacterias que están en el cuerpo de personas sanas sin provocar enfermedades. Recuerden que tenemos en la piel bacterias, en la región genital, en la boca tenemos bacterias, en la entrada de los oídos tenemos bacterias, normal, ¿no? Porque es un producto que está en contacto con el aire, tenemos bacterias. Hay algunos mecanismos que nos están protegiendo para que más adentro no se produzca. Hay heridas que estén la red contaminada, tiene pus, por ejemplo, ¿verdad? Tiene secreción. En la parte de arriba normalmente se colocan bacterias contaminantes que no están implicadas en el cuadro infeccioso. De ahí que es importante el procedimiento a seguir para tomar una buena muestra de ese tipo de secreción o de otro que vayamos a tomar. Así es. Lo que les comenté ahorita sobre los sitios que son estériles: sangre, médula ósea, líquido articular, líquido pleural, pericárdico, tejidos internos, tracto respiratorio inferior, tracto urinario superior, porque recuerden que el tracto urinario inferior, la uretra, la punta, puede estar contaminada. ¿Sí? Tracto respiratorio superior, que se considera toda esta parte de aquí para arriba, la boca, la nariz, toda esta parte, forma parte del tracto respiratorio superior.
tracto gastrointestinal, nosotros comemos y tragamos bacterias de la boca y del alimento que consumamos, o del agua que consumamos. ¿Así es? Dale hasta que están todas. Estas son unas características generales que se dice que se deben cumplir para no contaminar la muestra. No voy a hacer que esa muestra, ustedes la tomen bien, pero llegue contaminada al laboratorio. ¿Entendido? Aparte de lavarse las manos, la vestimenta, por eso se usa bata. La bata no es solamente porque hay una bata muy bonita, ¿verdad? Ustedes la han visto, con colorcita y colorita, eso no tiene nada que ver. Lo importante es que la bata proteja a ustedes y también proteja al paciente de que ustedes no lo vayan a contaminar al paciente, porque han manipulado a varios pacientes. Que no vayan ustedes a contaminar su ropa y vayan ahí a su casa a llevar bacterias y a contaminar a su familia. La bata es un medio de protección para nosotros. No se debe permitir comer ni tomar en el área de trabajo. Es muy frecuente que usted vea personas comiendo, inclusive estudiantes, en el sitio de trabajo, que es el hospital. Ustedes lo ven comiendo y tiran con mucha facilidad la basura en el piso, porque hay un personal que la limpia. Es una cultura propia del venezolano. Aquellos que han viajado se han dado cuenta, comen en otro sitio, la gente no tira basura en el piso, en ningún sitio. Y aquí nosotros la tiramos en todas partes, incluyendo en el hospital. No se debe fumar, hay que tener cuidado con la aplicación de cosméticos. Recuerden que los mismos cosméticos pueden albergar bacterias, ¿no? Que se usan las mujeres en las cejas, pueden albergar bacterias y hay casos ya de cuadros infecciosos. Los cuidados con los lentes de contacto, que puede contaminarse y es muy frecuente. El cabello asegurado, así es. Aún cuando nosotros tenemos una muestra y no nos reporte nada, nosotros debemos estar claros en esto. Siempre vale la pena tomarla, ¿no es así? A veces uno dice, bueno, si uno ya no sabe la frecuencia y el tipo de infección que está ahí así, ¿para qué la voy a tomar? Todo va en el contexto, porque a veces uno toma una muestra de un paciente que tiene una neumonía y ya tiene hemocultivo. La probabilidad de crecimiento de una bacteria en el cultivo en una neumonía es menos del 20%. Entonces, lo más probable es que una neumonía no le crezca un hemocultivo. Entonces, ¿para qué no es un hemocultivo en ese caso? ¿Verdad? Ahora, si el paciente tiene un endocarditis o un paro febril que no sabe, si toma el hemocultivo. Si un paciente tiene una infusión urinaria, que toma un líquido para el hemocultivo, pero si un paciente viene con otro cuadro, el mismo caso que dije, una neumonía, supongamos, consulta con un paro febril de neumonía, no le va a pedir un hemocultivo. Después de los análisis que ve, ¿cuándo pedir el cultivo de orina? Hay que saber cuál examen pedir para no atiborrar el laboratorio de exámenes innecesarios y de gasto dinero del hospital o del paciente en el caso que lo haga en privado. ¿Así es? Esto es bastante importante. El trato que reciben, nosotros siempre pensamos, como médicos, es el trato que debemos recibir nosotros. Pero ustedes deben pensar también en el trato que debe recibir el paciente. Se van a encontrar pacientes enfermos porque él es el que está quejado de un dolor. Algunos de ustedes que se han enfermado podrán haberse dado cuenta. Usted viene con un dolor de muela, una diarrea inmensa, usted llega a casa del médico y a veces le fastidia que el médico le pregunte o que la enfermera le pregunte, pero resulta que ese es el trabajo del médico. El médico tiene que para ver qué es lo que provocó el cuadro clínico, ¿verdad? Pero a veces el médico tiene problemas en su casa o tiene X problemas y viene el paciente y cuando el paciente le pregunta para dos cosas, uno le responde mal al paciente, el paciente le insulta a uno y uno empieza a pelear. Es muy frecuente que esto suceda. Usted debe de saber aprender a soportar que el paciente viene con el dolor. Y si viene con un dolor, es muy fácil para él decirle, me está en la madre de ustedes. Usted tiene que estar tranquilo y tratar de calmar. Ustedes son los que han estudiado esta profesión. El paciente no es culpable de la desgracia de ustedes. ¿Entendido? Ustedes tienen que saber enfrentar su situación. Y hay que hablar con el paciente
y repetirle siempre cómo debe tomar la muestra, porque es muy frecuente que el paciente tome la muestra, resultó mal el examen y entonces hay que hacerle otra vez la muestra de nuevo, y esta muestra cuesta 500 bolívares. El paciente lógicamente se va a decir, oh, usted debe de saber explicárselo de la manera más adecuada. La siguiente. Identificar la muestra. Esto es lo que espera el laboratorio. Que toda muestra debe estar bien identificada. ¿Entendido? Esta es una de las preguntas del examen que yo mandé. Yo hice 20 preguntas y las escribí de todo esto. Que es la pregunta que le van a colocar a ustedes allá. Pero ellos tienen más que esta muestra. ¿Por qué? Porque el laboratorio espera, el laboratorio, el bioanalista no va a saber cuál es la muestra, de quién es la muestra y de dónde es. Que la muestra tiene que tener el nombre del paciente, la fecha, el tipo de secreción, al menos esos 3 datos. Si está en el hospital, el número de historia clínica, y si está hospitalizado en una clínica, en la habitación que ocupa el paciente. O sea, hay unos datos clásicos, claves, que debe tener toda la muestra, o al menos la boleta que se llena para ese fin. Escribir claro el nombre del médico. Muchos médicos nos acostumbramos a hacer una firma y es un garabato. Yo cuando veo esos garabatos pienso que es como que el médico tiene miedo a que descubran el error que cometió. No, uno tiene que tener ese error. Uno ponga su nombre y ponga su firma si quiere poner la firma. Pero el nombre debe estar claro, que la persona se identifique. Uno debe de aprender a identificarse, así como yo escribí mi nombre aquí. ¿Verdad? Porque lógicamente yo llego a darle a ustedes, que saben ustedes si yo soy médico o no, si de repente no me conocen. ¿No? Ustedes deben de aprender, la persona tiene que aprender a identificarse. Y el médico, el estudiante de medicina, debe de aprender a identificarse. Escribir eso bien claro en la boleta y en el tipo de muestra si es posible. Hay tipos de muestras que lo permiten. ¿La siguiente? Esta la pueden leer después, porque esta tiene mucha letra. Esta la ley para el estudio general de ustedes. La muestra debe ser representativa del proceso que se va a tomar. Esto es algo importantísimo, ¿verdad? Ustedes no van a comer una muestra de orina y van a tomar 2 gotitas, no sirve. O una muestra de sangre para un ejecutivo, no, eso está establecido, los parámetros de muestras a tomar, que ya lo veremos más ahorita. Aquí está, este es el resumido lo que estaba anteriormente, tomada con unas técnicas adecuadas, en el contenedor adecuado y estéril. Siempre ese contenedor debe ser adecuado y estéril. Hay su condición, para algunos que lo vamos a mostrar ahorita, pero todo lo demás debe tener, uno debe tener principalmente esto, correctamente identificada, con nombre y apellido. Este me lo copié y creo que de otro país decía 2 nombres y 2 nombres y apellidos los 2. No necesariamente, ¿verdad? Uno a veces pone un nombre y un apellido. La siguiente. La siguiente. Este es el resumen de todo esto, lo que dije antes, comenté anteriormente. Si es posible también hasta la hora de tomar la muestra. La siguiente. Estos son datos que permiten, hay algunos laboratorios que solicitan y exigen, depende del laboratorio, exigen el diagnóstico presuntivo que tiene el paciente, para ellos orientarse mejor en la búsqueda. Porque a veces usted toma una muestra aquí, pero lo va a enviar a un centro de investigación en otro sitio, en Caracas, por ejemplo, el Instituto Nacional de Higiene. Los que están allá son médicos, la gran mayoría, y hay otros que son biólogos, son virólogos, son especialistas en un área, pero algunos son médicos. Y a ellos les gusta que vaya un informe, un informe detallado, corto, del cuadro clínico que tiene el paciente. Porque a veces usted manda un nitrocloroquídeo y ellos entonces, de acuerdo con lo que ustedes analicen, ellos que tienen conocimiento sobre otros virus que están afectando la zona, ellos pueden buscar entonces, de acuerdo con eso, otros virus que no es el que uno está pidiendo, porque a veces uno pide que uno más frecuente piensa, que uno pensó en el paciente herpes, por la lesión que tiene el paciente, uno pensó en el herpes, uno pide favor de ver si tiene herpes. Y resulta que es un coxaco. ¿Por qué? Porque ese personal que tiene experiencia en el manejo de virus sabe que hay un brote
en un momento determinado en el área donde ustedes estén, de un tipo de enfermedad viral diferente a la que nosotros podemos estar acostumbrados en unos sitios. Eso es frecuente en algunos sitios. Hay sitios donde hay virus que aquí no hay. La siguiente. El grano. La escribí nada más para que tuvieran una noción, porque esto lo van a aprender luego cuando vean otras materias. El grano no es más que una coloración que se hace de la muestra. Cuando se toma una muestra, se toma una muestra que nos pide gran y cultivo. Porque a veces el gran debería estar listo en 2 horas. Normalmente no está listo en 2 horas, sino un día. Pero normalmente ese gran es rápido. Entonces, se toma una muestra de la secreción en una lámina de vidrio, se seca con el aire o al calor, pero al calor es con una técnica especial que lo hace el microbiólogo, que por cierto tiene mucha importancia aprenderlo ahorita porque ustedes no lo van a hacer, a menos que hagan el efectología. Bueno, microbiología no sé si lo hace. Antes lo hacíamos aquí, pero ahora como que no lo hacen. Y luego se colorea. Y esa coloración tiene unos pasos que a ustedes se lo van a estar preguntando todo el tiempo después que empiecen a ver las enfermedades en el hospital. Todo el mundo le va a preguntar sobre grano y sobre otro tipo de trastornos. Entonces nos va a permitir, y nosotros para resumir ese grano, dame la siguiente. Esta nota que me copié de Corea. Es muy frecuente que los jóvenes, yo tengo dos hijos varones, y a veces se la creen que se la saben todas, ¿verdad? Y de bueno, para liberarse. Pues ya trabajando. Esta es la coloración. Antiguamente había una empresa de aviación en Venezuela que se llamaba Viasa. Entonces, por casualidad, tiene las mismas siglas que uno puede utilizar para uno acordarse de la coloración de grano que se olvida con mucha frecuencia. B es violeta gerenciana y yodo, agua, safranina, alcohol, acetona. Este es un procedimiento que se usa. Todos estos llevan en verdad agua. O sea, uno toma la muestra, le echa, la llena con violeta gerenciana, que es la que va a dar el color oscuro. No sé si ustedes han visto violeta gerenciana. Eso da un color oscuro. Y luego uno la voltea, la deja un minuto, la voltea y la pasa por el agua rápidamente para que quite los restos de violeta gerenciana y te quedó morada, queda la muestra tomada de secreción. Le echa yodo, luego que se pega junto con ese, cada uno se pega a líquidos diferentes y forma una reacción que oscurece más la muestra. Le echa agua y después le echa safranina, que se pega a otro tipo de secreción. Y después allá sí la quita y aquí ya no le echa agua, sino un poquito de alcohol acetona. ¿Y qué es lo que hace el alcohol? Diluye las grasas, los lípidos. Por lo tanto, aquellas células que tengan lípidos lo quita y le quita la coloración que se pegó al lípido. ¿Me explico? Entonces, ahí algunas van a aparecer las bacterias oscuras, que se llaman gram positivas, o claras, color rosado, que se llaman, que es safranina, que se llaman gram negativas. Y vamos a tener 2 grandes divisiones de las bacterias que vamos a identificar, que son gram positivas y gram negativas. Que esto le va a servir mucho en el futuro, porque en base a eso es que uno usa todos los antibióticos que utilizamos. Si es bacteria gram positiva o si es gram negativa, si es aeróbica o si es anaeróbica, que las anaeróbicas recuerden que si es anaeróbica es en ausencia de oxígeno y producen mal olor. Entonces, mal olor de verdad. O sea, no es mal olor, porque a veces la gente dice, ustedes huele mal, no, esto es diferente, esto es mal olor. Vean la coloración de gram positiva, que es oscuro, y esto tiene una orientación para el inicio de la terapia, que luego lo vamos a corroborar nosotros con el resultado del cultivo. Así bien, aquí está el cultivo. Entonces, ¿qué vamos a investigar en el cultivo? Bacterias, hongos y virus. Normalmente para parásitos no hacemos cultivo, eso lo hace otro tipo de estudio para parásitos.
Pero aquí tenemos de dónde vamos a tomar la muestra: de orina, de heces, de esputo. El esputo lo consideramos nosotros, hay que explicárselo bien al paciente, que es cuando el paciente tosa, que no incluya saliva. Es muy frecuente que el paciente a veces no sepa y bota saliva. No, tiene que ser catarro de los pulmones. ¿Entendido? Si algún otro se quiere salir, se puede salir de una vez, por favor. No importa. Ok. Así podemos seguir en la piel, la uretra, el rectal, en todos estos sitios, ¿verdad? Líquidos de rapidio, pleural, peritoneal, hemocultivo. La siguiente. La muestra debe siempre tomarse con un mínimo de contaminación de tejido, porque a veces no podemos estar seguros, ¿verdad? Siempre puede estar, pero uno elimina la contaminación porque son aquellas bacterias que están arriba, cubriendo a los que en verdad están produciendo el cuadro infeccioso. Si es la uretra, los que están en la punta de la uretra. Si es el absceso, en una úlcera, no sé si han visto al paciente con una úlcera, en la úlcera tiene una secreción arriba. Esa secreción puede ser una contaminación, la que está arriba. Es que uno tiene que primero limpiar la úlcera y del bote que se toma la muestra. La siguiente. Esto es importante. Si el paciente es el que va a tomar la muestra, hay que explicarle bien cómo lo va a tomar. La siguiente. Esto es la copia porque me pareció interesante cuando lo leí en otro contexto. Pero recuerden que el 90% de lo que ellos hacen, ellos lo recuerdan, pero solo recuerdan el 10% de lo que ustedes le dicen. Hay que saberlo explicar bien. Yo tengo pacientes con VIH y les explico sobre el tratamiento. El 80% suspende el tratamiento. Y les digo que la vida le va en ellos. Les digo que se va a morir si no se toma el tratamiento. Y a los 2 meses el paciente dejó el tratamiento. Eso es algo verídico. El paciente ni siquiera lo escuchó, dicen después que ni siquiera lo escucharon. Así que este es el envase para tomar orina y esputo. El de heces creo que lo puse en otro sitio. Pero este es el envase para orina y esputo. No se debe hacer para sangre. ¿Entendido? Aunque se supone que este es estéril, este no viene acá estéril. Si ustedes agarran un envase de esto tiene huequitos aquí arriba. Normalmente viene con unos huequitos, ¿ves? Eso no está estéril completamente. Pero para orina sí, para los que nos interesa orina, sí, por el tiempo que se va a poder estar la muestra. La siguiente. De la orina, recogida por una micción limpia. ¿Cómo se toma la muestra de orina? Es una micción normal, que es la orina del chorro del medio. Un paciente que tenga un catéter, mediante el paciente que tenga sonda uretral, un paciente que tiene una sonda, uno agarra la sonda, la dobla, la pinza o la amarra, y entonces la orina nueva que vaya cayendo, uno limpia la sonda, mete la punta de la aguja en la inyectadora y aspira la orina, y puede o enviar la inyectadora o echarla en el envase de orina. La orina por cateterismo, que es otra forma de hacerla, pero eso sí lo hace el médico especialista en el área nada más, ¿verdad? O una orina recogida por función suprarúbica, ya el médico sabe, normalmente el urólogo, el paciente de urología, el paciente de cirugía, la toma. Se supone que esa orina debe estar estéril, aunque haya una bacteria, es importante. A diferencia del urocultivo, que ya hay normas que establecen que tiene que ser más de 100.000 para no tomar la importancia, aunque a veces con 50.000, si el paciente está sintomático, le colocamos tratamiento, pero si el paciente tiene más de 100.000, ya es sintomático, a veces hay otros que aparece 1 millón. Bueno, pero a veces aparece 1 millón, y uno tiene que analizar siempre y preguntar cómo el paciente tomó la muestra, porque es muy frecuente que el paciente la tome al inicio del chorro. La mujer debe lavarse los genitales bien, el hombre también. Luego de lavarse los genitales, eso hay que explicárselo bien claro a la mujer, sentarse en la poseta. Se sienta en la poseta, tiene que abrir los genitales con los dedos, echar el primer chorro en la poseta y luego meter el envase. Entonces, uno tiene que explicarle eso bien, porque de repente la muchacha es joven, no le gusta tocar en su parte, puede cometer errores en la toma de la muestra y puede aparecer una bacteria que no era la que estaba produciendo el problema.
En las mujeres ya más adultas es diferente, la mujer explica con calma y las mujeres lo entienden. El hombre también, el hombre no tiene que explicarle. Las mujeres recuerden que a las mujeres se les puede hacer más difícil, como estábamos discutiendo aquí en ginecología, que a la mujer se le puede hacer a veces más difícil tomar la orina del chorro del medio, porque la mujer, el hombre tiene más músculos para parar el chorro de orina y la mujer tiene menos. La mujer a veces empieza a orinar y de una vez orina toda. Pero bueno, que será y se mojará la mano. Que para eso yo recomiendo siempre a mis pacientes que el envase de orina, antes de tomar la muestra, con un adhesivo o un tiro, le escriban los datos que comentamos al inicio. Nombre, título, todo eso, para que de una vez eso vaya así. ¿No? Listo, lo metió en un vaso y lo llevó. Esto tiene que meterlo en una bolsita o meterlo, guardarlo en la nevera, si no lo va a llevar inmediatamente, porque toda muestra tiene que llevarse inmediatamente. Hay una muestra que puede durar más, ya vamos a comentar, pero la muestra de orina o heces se guarda en la nevera en la parte inferior y hay que llevarla en las próximas primeras 2 horas. Y cuando se vaya a llevar, es preferible, las heces no tanto, pero se puede llevar. Agarrar un envase con hielo y meter el envase de orina y llevarla al laboratorio. ¿O qué sucede? Muchas veces ustedes llevan la muestra de orina a un laboratorio y en el laboratorio están colocando muestras ahí así, y va procesando de acuerdo a veces a la orden de llegada o de acuerdo al orden como le dé la gana a que está trabajando. Y puede ser que la suya le dure más de 2 horas en el procedimiento. Si ya tiene con 2 o 3 horas, son 5 horas, que ya hay bacterias que han crecido que de repente son contaminantes. Y aunque esa bacteria estaba en concentración de 1 por 10 a la 3, puede ser que ahora esté en 1 por 10 a la 8. Recuerden que la velocidad de crecimiento de la bacteria es 1 por 10 a la 13, ¿no? En 24 horas. 1 por 10 a la 13 en 24 horas. ¿Está bien? Que uno pide, el general de orina, siempre viene, roturarlo siempre, orina el chorro del medio, no llenar el frasco porque se derrama y al laboratorio no le gustan los envases derramados de orina porque ellos lo van a manipular, de tratar de no derramarlo, llevarlo lo más rápido al laboratorio. La siguiente. Esta es más o menos la cantidad de orina que se aconseja. Uno le dice esquemáticamente, no, esto no es al pie de la letra, es teórico porque es lo que escriben para estudiantes de medicina, los libros, pero no. Entonces, para examen general, de 1 a 10 cc. Para tuberculosis, más de 10. Y para hongos, más de 10. ¿Por qué? Porque ellos, como eso tiene sedimento, ellos lo van a procesar en una centrifugadora. Y el sedimento urinario es el que van a colocar. Que si es muy poquita la cantidad de orina, puede ser que el sedimento no sea mucho, pero entonces va a resultar más engorroso para el laboratorio de identificar. Estos son criterios en las mujeres. La mujer siempre debe, es muy frecuente la contaminación con restos del ano en la mujer, porque es más fácil limpiarse desde pequeñita, de atrás hacia adelante, que de adelante a atrás. Pues es más fácil ponerse en esta posición. Eso hay que enseñarse a las niñas, porque contaminan la punta de la uretra y es muy probable que cuando se tome la orina, esa orina esté contaminada con heces que no son con heces y va a dar bacterias que no son de la orina, que no estaban ahí en la orina. Esto es lo que debe hacerse: separarse los genitales, desechar el primer chorro, tomar el segundo chorro, cerrar el frasco. Esto ya lo comenté. La siguiente. Lo que comenté en pacientes con una sonda, limpiar, clampear la sonda y tomar la muestra con una inyectadora. La siguiente. Nunca se debe recoger de la bolsa. Es más fácil al estudiante de medicina tomarla de la bolsa, porque la bolsa lo que hace es abrir y echar. La gente no tiene que estar esperando. No, señor, debe de hacerse como es en la parte superior, en la sonda. Se cierra la bolsa. Idealmente, toda muestra debe ser procesada lo más rápido posible. Eso no lo vamos a conseguir de manera rutinaria, ¿verdad? Porque hay sitios como el nuestro
cuando funciona microbiología, que ahorita está funcionando, que se pueden tomar fácilmente más de 30 muestras en un día, de ustedes personal, recibiendo esas muestras y tomándolas, puede ser que no las procesen tan rápidamente como una desea. Pero lo ideal es esto. Estamos hablando de lo ideal y como debe ser, ¿verdad? Hay especímenes que se pueden conservar, hay muestras en refrigeración, nunca en el congelador, para bacteriología, nunca en el congelador, sino en la parte de abajo. ¿Entendido? La de tuberculosis es la única que puede durar hasta 48 horas. Este es para pedirle cultivo para ver casco. Recuerden que a veces usted puede tomar la muestra un sábado y la va a procesar el lunes, porque el laboratorio no funciona el sábado ni domingo. En ciudades como esta no funciona. En la clínica Orión, porque es la única que está funcionando y tenemos que hacer 7 horas de la noche y ya no funciona. El resto no funciona. Se la reciben, pero a veces tienen que llamar, hay laboratorios aquí, que ustedes llevan la muestra a una clínica y esa muestra puede estar ahí hasta 4 y 5 horas, porque de repente el bioanalista de la procesa vive en los próceres. Te lo llaman y él tiene que salir de su casa y venir a buscar la muestra. Si es una sola muestra, yo no creo que vaya a venir los próceres a ese sitio a buscar la muestra. Eso se espera a que salga el chance en la tarde, cuando usted se ocupe, vaya a buscarlo, que pase una muestra en ese laboratorio 4 o 5 horas. Entonces, eso hay que tener cuidado. La siguiente. La muestra del fluido vaginal normalmente no se toma, normalmente no se aconseja. Recuerden que la vagina es una zona muy contaminada, porque está con la parte externa, entonces tiene la bacteria del Coleridge, tiene bacterias del Escherichia coli. Es frecuente que tenga bacterias de todo tipo, que uno prefiere en el exudado cervical. Yo, en mi consultorio, al inicio tomaba la muestra, pero yo no tengo una mesa adecuada para tomar muestra y era engorroso a veces comentar una muestra. Y además hay más trabajo. Que yo lo mando que lo vaya al ginecólogo. Que el ginecólogo tome su muestra y me envíe y el paciente me trae a mí su resultado y yo le analizo el resultado de la toma de muestra tomado por el ginecólogo. Pero a veces, cuando uno ya está pensando en una neferia gonorrea, uno puede tomar una muestra que se puede hacer el fluido vaginal por rectal. Así es. Que es lo que le comenté ahorita, que es preferible que la muestra sea tomada por un ginecólogo. No debe tener relaciones sexuales al menos 48 horas antes de la toma de la muestra. Sobre lo que le he comentado ahorita, porque a veces uno que quiere abarcar más en el tratamiento, a veces lo que requiere el paciente es simplemente mejor atención. La siguiente es muy frecuente, a mí me pasa en la práctica diaria. Yo soy infectólogo, yo nada más veo pacientes con infección. Si estoy